RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto ya con Iván Arenas, ¿no? Él es un reconocido analista político, comentarista de opinión del portal El Montonero, especialista en temas de gestión social y conflictividad, el poco respeto hacia los derechos humanos de las personas, ¿no? Leíamos con atención ayer que un sector de trabajadores de la unidad minera La Inmaculada han tenido que abandonar caminando por más de 8 horas, arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y esta información la proporcionó para todo el país ayer Iván Arena. Ya estamos en contacto con él justamente para que nos detalle qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y la forma como tienen que abandonar, porque un grupo de personas simplemente extorsiona, genera el miedo, genera el caos, genera el terror. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Muchas gracias, José. Muchas gracias y también el gusto es mío. Sí, yo mencionaba como preámbulo la información que brindabas tú ayer a través de las redes sociales, ¿no? La forma como han ido abandonando un grupo de trabajadores de la unidad minera Inmaculada, caminando por más de 8 horas arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es importante que la opinión pública del país conozca este trato inhumano, esta presión, estas acciones de terror que generan un grupo de sectores, en este caso en Ayacucho. Exactamente, José. El día de ayer yo he estado de alguna otra manera informando, comunicando a través de las redes sociales lo que había estado ocurriendo con respecto a los trabajadores. Más de 1.700 trabajadores han estado caminando por horas, por arriba, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La zona, además, esa zona de la carretera es de acceso, entrada y salida de la empresa minera, además de eso, muy agreste por el tema del clima. Y los trabajadores han tenido que salir por una sencilla razón, porque el bloqueo continúa hasta el día de hoy. Los líderes, un sector además, no son todos, sino además es algunos líderes, algunas familias del anexo Huancute, que se hacen denominar o se hacen llamar comunidad indígena, comunidad campesina indígena ahora. La verdad es que no sabemos por qué ni cómo. Estos señores continúan bloqueando. Y si bien no han bloqueado ya la carretera, es decir, no han bloqueado el paso de personas, sí tienen bloqueado el paso de transporte. Fíjate, para comentarte que el día de ayer, por gestión de la Policía Nacional del Perú, afortunadamente han dejado entrar logística y han dejado entrar alimentación a algunos camiones de transporte que durante 30 días no habían podido hacerlo. Y esto, evidentemente, ha tenido que originar el racionamiento de la comida y alimentación para 1.700 trabajadores que el día de ayer, como te decía, habían estado saliendo, caminando por horas durante esa zona para poder llegar a sus hogares luego de cerca de 30 días de bloqueo, que en realidad son 30 días de cautiverio, son 30 días, por así decirlo, también de secuestros, ¿no? Eso es lo que ha sucedido con una de las minas más importantes del sur de Ayacucho, que representa alrededor del 15, 16, 17% del PBI, y genera alrededor de 3.000 puestos de trabajo, ya no te diré que cerca de 50.000, 55.000 puestos indirectos, pero además ha desarrollado la zona como nunca. Para decirte además que la propia empresa minera es la que ha construido los caminos, la que ha construido las carreteras en la zona donde hasta hace su llegada el Estado no había podido desarrollarlas, ¿no? En fin, lo que tenemos ahora es que el anexo Huancute continúa bloqueado, y que si bien, como te digo, estos trabajadores han podido salir, se han quedado cerca de 1.500 nuevamente en el site, es decir, han cambiado de turno, y afortunadamente, como te decía, han llegado alimentación para estos trabajadores, para los trabajadores que durante 30 días no tenían, ¿no? Una situación bastante compleja donde no existe además el orden y el Estado de Derecho, ¿no? En efecto, ¿no? Y la gran pregunta es ¿por qué no se declara el estado de emergencia en la zona? ¿Cuál es la razón por la que el gobierno no actúa? La razón por que el gobierno no actúa es simplemente porque desconoce absolutamente todo lo que ocurre. Eso sí te podría decir, ¿no? El gobierno no actúa, el gobierno debería haber declarado la zona en estado de emergencia hace muchos días atrás, y el gobierno no actúa por una sencilla razón, porque el gobierno no sabe lo que está sucediendo en la zona. Lo que está sucediendo en la zona es que algunos dirigentes
y lo voy a explicar de manera resumida, algunos dirigentes liderados por la señora Martelena Cayo, que además es ex proveedora, hasta hace pocos días además, proveedores de la empresa minera Ares, junto con otros proveedores también, ex proveedores, hasta hace poquito nada más, es más, en noviembre probablemente se le va a pagar, junto a algunos asesores, eso es importante decirlo, algunos asesores y abogados, de alguna otra manera han desarrollado estos bloqueos durante cerca de 30 días. Este asesor, para así decirlo, porque decirlo es abiertamente público, es el señor Gonzalo Castañeda, quien además ha sido asesor o es asesor o pertenece a la misma firma que asesora a comunidades en las Bambas, como por ejemplo Huancute o Fuerabamba o las otras 6 comunidades que hay por la zona. Entonces, estos proveedores con estos líderes y asesorados por estos abogados, lo que han hecho es tomar esta medida de fuerza durante 30 días, mientras el gobierno evidentemente no tenía ni información ni tenía herramientas para poder desarrollarlo. La empresa minera ha enviado varias solicitudes de mesa de diálogo a esta señora Martelena Cayo, sin embargo las respuestas han sido absolutamente negativas. En la zona además se conoce muy bien cuál es, digamos, el origen, pero cuál es el argumento y el trasfondo de todo este bloqueo. Es más, asesores o políticos, analistas políticos también han dicho que esto se trata en realidad de una extorsión. Ellos lo han dicho, no lo quiero decir yo, pero se trataría de algo así como que de una extorsión de estos bloqueos y estas protestas. Huancute en este preciso momento, que es un anexo, no es una comunidad campesina, ojo. Huancute es, en estos momentos, hay 4 sectores que de alguna otra manera, que se discuten la titularidad y la representación legítima y legal de este anexo, que nunca fue una comunidad, ha sido al contrario reconocida comunidad campesina, pero no tiene ningún asidero legal por la municipalidad de Parinacochas. Pero como te decía, Huancute actualmente tiene 4 y de alguna otra manera sectores que se están peleando por la dirigencia y por la legitimidad. El único que tiene reconocimiento es Jatari y Huancute, que están en una mesa de diálogo y negociación con la empresa minera, pero por lo demás los otros sectores no tienen ni representación legal y sobre todo no tienen representación legítima, al punto de esto de que yo te puedo decir que son pocas las familias que mantienen un bloqueo radical además que se ha basado también, como en los propios videos de los propios comuneros se dice, ¿no?, que han atacado a los policías con cohetones, y en los videos se dice claramente de uno de ellos la forma de actuar de estas personas, ¿no? Iván, el otro tema es, y yo quiero remarcar esto, no hay presencia del Estado, el Estado desconoce, ¿no? Y ahora que se ha generado un cambio en el Viceministerio de Gobernanza Territorial, ¿no?, porque ha asumido Raúl Noblecilla. Raúl Noblecilla es asesor del congresista Guillermo Bermejo, es abogado de Guillermo Bermejo, conocemos su punto de vista, ¿no? ¿Qué esperanza vamos a tener, o por lo menos, qué esperamos, ¿no?, en el tema de la conflictividad social, ¿no? Este caso Inmaculado es uno de ellos, pero también se están registrando en el corredor minero, en otros puntos del territorio nacional. Mira, con todo lo bueno o malo que podría hacer profesionalmente el señor Raúl Noblecilla, de momento nosotros no tenemos, digamos, ninguna información sobre expertise que él tenga en la gestión de los conflictos sociales alrededor, sobre todo de la minería, que es un tema absolutamente distinto que cualquier otro tipo de conflicto. La conflictividad tiene otras características, tiene otros aristas. Yo la verdad es que no podría decirte cuál va a ser el futuro, porque como te digo, al margen de las cualidades profesionales o técnicas que pueda tener el señor Raúl Noblecilla, no le conocemos en absoluto ningún bagaje o expertise con respecto a la conflictividad, ¿no? Yo no, honestamente, yo que estoy en el sector y yo que estoy de alguna otra manera monitoreando casi siempre y conozco un poco de cerca los conflictos, no he visto nunca que el señor Raúl Noblecilla haya solucionado, por lo menos haya gestionado o haya desbloqueado una vía. No lo sé, no desconozco absolutamente la capacidad política que pueda tener el señor Raúl Noblecilla, más allá de las capacidades profesionales o políticas incluso que ha mostrado al momento de defender al gobierno. Pero como te decía, en el tema de gestión de conflictos, yo y muchos de los entendidos que conocemos el tema, digamos, a detalle, que conocemos los conflictos sociales, no sabemos que el señor Raúl Noblecilla haya por lo menos desbloqueado una carretera,
No sé cómo lo va a hacer, honestamente. Yo la verdad es que creo que el gobierno debió elegir a una persona, al margen de sus cualidades políticas o profesionales, debió elegir a una persona que tenga expertise en el asunto. Yo honestamente quiero que le vaya bien, porque si le va bien no solamente a las empresas, sino le va bien además a la sociedad, a la comunidad que no deja de recibir las ganancias, el canon y las regalías, los impuestos, sino además que puede desarrollar con el dinero del canon, de justamente la tributación, los proyectos. Pero como te digo, honestamente, no sé qué ha hecho el señor Raúl Noblecía, no sé si el señor Raúl Noblecía por lo menos ha podido gestionar algún conflicto, ha reducido un conflicto o por lo menos ha desbloqueado una carretera. Muy bien, Iván. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta información y sobre todo de primera mano que nos brinde lo que está ocurriendo en este momento en la unidad minera Inmaculada, ubicada en el Paucar de Sarazara, en Ayacucho, que es desde el 20 de noviembre. Y esto lo han venido alertando. Hemos conversado en varias oportunidades con el señor José Augusto Palma, quien es representante de la empresa minera Ares, también con conocedores del tema, como tu persona o el caso de Fernando Castillo, lo han venido alertando. Pero, como bien tú lo dices, el gobierno brilla por su inacción, no sabemos si por omisión o de manera exprofesa. Yo te agradezco la amabilidad, mi estimado Iván, como siempre. Muchas gracias a ti, estaremos informando. Gracias. Conversamos con Iván Arena. RCR, la red que comunica y une al Perú.